El sol es, en muchas culturas, el dios creador y ha sido fuente de inspiración en poesía, en literatura y objeto de admiración por toda la humanidad. Y en el sol encontramos la mayor fuente de energía de la cual podríamos aprovecharnos, pero a lo largo de la historia de la humanidad no hemos pasado más de mirarle y admirarle. Hoy tenemos con nosotros, como podéis ver aquí, a David Fuentes Marrón, y nos va a hablar de los últimos avances en unos materiales, las calcopiritas, que pueden llegar a ayudarnos a conseguir que ese sol sea un poco más nuestro y no solamente nos sirva para admirarlo, sino que también nos sirva para ir un poco más allá, y es como fuente de energía barata, ilimitada y además disponible para todos los humanos en todas las partes del planeta. David es uno de esos jóvenes investigadores españoles que ha dado muchas vueltas por el mundo. Él empezó haciendo su licenciatura de Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma de Madrid, acabó en 1996, y a partir de ahí empezó un recorrido que primero le llevó hasta Australia, donde hizo un máster en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Luego realizó su doctorado en Alemania, a otra parte del mundo, que leyó en 2003 en la Universidad Libre de Berlín, y desde el año 2000, a su regreso de Australia, hasta el 2007, ha sido investigador del Departamento de Energía Solar del Hans-Matter Institute de Berlín. Luego, como todos, queremos venir a nuestra tierra chica y a través de una de las becas Ramón y Cajal, estas son unas becas muy prestigiosas, consiguió un contrato para incorporarse al Instituto de Energía Solar, que se encuentra en esta universidad, en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones. Y desde entonces ha desarrollado allí su labor investigadora y recientemente, hace un año, ha conseguido el puesto de profesor contratado doctor en ese mismo instituto, pero dentro del Departamento de Electrónica Física. Sus líneas de investigación se centran principalmente en la caracterización de nuevos materiales para aplicaciones fotovoltaicas y dispositivos de lámina delgada y en el desarrollo de células solares avanzadas basadas en nanoestructuras. Bueno, de todo esto y de alguna cosa más seguro que nos va a hablar. Yo no os robo más tiempo, os doy paso y os dejo con él, que seguro que es mucho más interesante que lo que yo estoy contando. Muchas gracias, David, por estar aquí. Bienvenido. Y, bueno, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Quería empezar agradeciendo al profesor José Ignacio Pastor y también a la doctora Isabel Gavilanes, que son los responsables de que hoy esté aquí delante de ustedes para hablarles de un cierto tipo de material, las calcopiritas. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de este tipo de materiales. Pero bueno, mi intención aquí es transmitirles que estos materiales tienen un interés especial, tanto por sus propiedades intrínsecas como por sus potenciales aplicaciones en el campo de la energía solar fotovoltaica. ¿De qué les voy a hablar hoy? Bueno, pues en principio motivar esta presentación, por qué estamos interesados en estos materiales y por qué estamos interesados en general en la tecnología de lámina delgada, cuando hablamos de energía solar fotovoltaica. Luego pasaré a la parte, digamos, más densa de la presentación, donde voy a revisar algunas de las propiedades que conocemos razonablemente bien sobre estos materiales y quizá lo que es todavía más interesante, aquellas cosas que sabemos que todavía no sabemos muy bien de estos materiales. Luego, sobre esa base, trataré de esbozar algunas líneas para algún futuro investigador, algún futuro ingeniero que trate de hacer una buena célula solar con estos materiales. No daré la solución, porque todavía es una solución abierta, pero bueno, trataré de esbozar algunas de las líneas que se están siguiendo a día de hoy para conseguir ese fin. Y en la última parte de la presentación me voy a centrar en algunos conceptos avanzados, si el tiempo lo permite, donde incluiré algunos conceptos que tomamos prestados de la nanotecnología para incluirlo en la fabricación de estos dispositivos. Bueno, antes de nada quería situar un poco la discusión, es decir, voy a hablar de lámina delgada, voy a hablar de materiales de interés para la tecnología de lámina delgada en células solares. Quizá convenga entender primero dónde estamos, a qué nos referimos cuando hablamos de tecnología de lámina delgada. Para ello he tomado prestado un concepto que presentó Uwe Rau en la Universidad de Stuttgart hace ya algunos años, que es una metateoría de las células solares.
Ese modelo lo que nos dice es que el número posible de modelos para explicar el comportamiento electrónico de una célula solar es generalmente inversamente proporcional al grado de perfección del dispositivo. Podemos explicar muy bien el dispositivo ideal, y necesitamos muy pocos modelos para hacer eso, y podemos explicar un dispositivo que trabaja fatal, que funciona muy mal como una célula solar, de muchas maneras diferentes. Si representamos este concepto sobre unos ejes ordenados, donde representamos en las abscisas el grado de perfección, el funcionamiento del dispositivo en función de al revés, el número de modelos posibles que necesitamos para explicar el funcionamiento del dispositivo en función del grado de su perfección. Representamos aquí un dispositivo pobre, nos da una baja eficiencia, hasta un dispositivo perfecto, el dispositivo ideal, y en este eje de ordenadas el número de modelos que necesitamos para explicar el funcionamiento de esos dispositivos. Generalmente lo que ocurre es una cosa así: necesitamos un único modelo para explicar el dispositivo perfecto, y a medida que nos vamos alejando de la idealidad vamos aumentando el número posible de modelos que nos sirven para explicar ese funcionamiento. Cuando trasladamos esto a los números actuales de eficiencia de las células solares, lo que vemos es que el dispositivo perfecto sería aquel que está descrito por el modelo clásico de Shockley-Queisser, que nos describe el funcionamiento de una célula ideal, perfecta, en condiciones de un sol de irradiación. Estaríamos en ese caso hablando de un dispositivo capaz de alcanzar un 31% de eficiencia en su funcionamiento, y a medida que nos vamos moviendo por esta línea, encontraríamos dispositivos más o menos convencionales, como la tecnología del silicio, la tecnología de oblea, el wafer-based technology, las células solares más convencionales, que están ya en figuras muy próximas a esos valores ideales. Aquí el precio que estamos pagando es que típicamente el trabajo de esas células requiere al menos de un modelo que incluye 2 diodos, en lenguaje más técnico. Eso quiere decir que estamos ya hablando de 2 modelos al menos para describir ese tipo de dispositivos. Si seguimos por este camino, nos encontramos en un rango de un 20% aproximadamente de eficiencia el campo de la tecnología de lámina delgada. Aquí es donde vamos a estar hablando. Estas son las calcopiritas de las que voy a hablarles hoy. Si seguimos más adelante en esta gráfica, nos encontraríamos conceptos más recientes como las células de colorantes, las células orgánicas, donde estamos pagando el precio de necesitar un elevado número de modelos para describir el funcionamiento de células que están típicamente en torno a un 10% de eficiencia. Si seguimos así, llegaríamos al caso de la célula arbitrariamente mala, que no nos daría un miserable electrón de corriente de cortocircuito, donde la eficiencia del dispositivo sería evidentemente cero. Otra manera de introducir el concepto de la lámina delgada, lo que pretendemos con esta tecnología, está resumido muy bien en esta frase de Ken Zweibel del Laboratorio de Investigación de Energías Renovables de Estados Unidos, que resume muy bien el espíritu de la tecnología de la lámina delgada. Básicamente se trata de utilizar una pequeña fracción de material activo, de material que puede ser caro, y rellenar todo el resto del módulo a base de cosas baratas, como pueden ser plásticos, metales, cables, cosas por el estilo. De lo que se trata aquí es de utilizar muy poco material, puede ser a un elevado coste, pero el precio total del módulo todavía puede ser sensiblemente inferior al de las tecnologías convencionales basadas en oblea. Esta es una ventaja intrínseca de la tecnología, porque la cantidad de material activo que necesitamos, que es donde se empeña gran parte de los costes de producción, se reduce notablemente frente a las tecnologías convencionales. ¿Cómo de pequeño, cómo de delgada es esta tecnología? Bueno, pues en esta gráfica lo que trato es de hacer una comparación con cosas que tenemos más o menos cercanas, ¿no? Lo que vemos aquí es una imagen de microscopía electrónica en la sección de uno de estos dispositivos basados en calcopiritas. Luego entraré más en detalle sobre las distintas capas que conforman este dispositivo. Lo que me interesa ahora es comparar las dimensiones de estos dispositivos con cosas a las que estamos más o menos acostumbrados. Esto que vemos aquí es otra imagen de microscopía electrónica de un cabello humano. Entonces, para hacer una comparación razonable, una comparación justa entre los tamaños de estas dos cosas, habría que hacer estas dos imágenes a escala, habría que utilizar la misma escala para las dos imágenes. Si hacemos eso, lo que nos encontramos es esta situación. En la misma escala, en una escala más o menos igual, el espesor típico de una célula solar de lámina delgada es aproximadamente pues, una décima parte del espesor de un cabello humano, incluso inferior. Estamos hablando de espesores por debajo típicamente de las 3 micras, mientras que el cabello humano típico pues, puede tener unas 100 micras de espesor, más o menos. Esto lo hace más comparable quizá al tamaño de una célula humana,
un glóbulo rojo en este caso. Estamos hablando de cosas que tienen un diámetro de unas 20-25 micras. Estamos dentro de ese orden de magnitud. Es decir, estamos trabajando con materiales realmente pequeños, pero que son capaces de proporcionarnos un 20% de eficiencia cuando las ponemos a trabajar debajo del sol. Una de las consecuencias de estos tamaños, de esta precisión con la que hay que fabricar estos materiales, es que vamos a requerir sistemáticamente métodos de caracterización nanoscópicos, es decir, necesitamos herramientas tanto de fabricación como de análisis y diagnóstico que nos permitan analizar esos tamaños tan pequeños. Luego volveré sobre este punto más adelante en la presentación. Una tercera manera de hablar sobre la tecnología de lámina delgada es echar mano de los números. Cuando vemos el reporte que hace la Comisión Europea sobre la situación de la energía solar fotovoltaica en el mundo, lo que esta tabla nos dice es que de la producción global total anual de fabricación de módulos fotovoltaicos, aproximadamente entre una tercera y una cuarta parte de la producción mundial es tecnología de lámina delgada. Esta tendencia va a seguir en los próximos años, sin grandes variaciones, y lo que esta gráfica nos dice o nos da a entender es que de aquí en adelante va a haber probablemente una mezcla de tecnologías disponibles en el mercado, donde la lámina delgada va a representar una fracción sustancial del total de la producción anual. Es decir, no vamos a estar compitiendo hasta eliminar el silicio o la tecnología dominante, sino que la situación más probable es que de ahora en adelante las distintas tecnologías fotovoltaicas convivan dentro de una situación más o menos estabilizada. Y en esa situación la tecnología de lámina delgada está llamada a ser uno de los actores principales. Bueno, ¿por qué la tecnología de lámina delgada y en particular por qué las calcopiritas? Lo que conocemos como tecnología de lámina delgada realmente engloba tres grandes familias de materiales: el silicio amorfo, el telururo de cadmio y el CIGS, que es la abreviatura que se suele utilizar para describir globalmente a la familia de las calcopiritas. Todos estos materiales son en principio capaces de reducir los costes de producción comparados con las tecnologías dominantes del silicio. En particular, la tecnología de lámina delgada ha sido pionera en reducir los costes de producción por debajo del $1 por vatio pico. Esta es una especie de barrera psicológica en el mundo de la fotovoltaica. A día de hoy, los costes de producción de uno de los principales productores de tecnología de lámina delgada están alrededor de los $0,75 por vatio pico, lo que significa un abaratamiento sustancial de este tipo de energía renovable con respecto a los últimos años. Como hemos visto, estamos hablando de una tecnología que produce anualmente del orden de 10 gigavatios, es decir, nada despreciable, y es una tecnología que está diseñada en principio para operar a un sol de radiación, es decir, no necesitamos invertir mucho dinero en seguidores, en trackers que nos permitan enfocar las células según el movimiento del sol, un poco como los girasoles, ¿no?, para aprovechar al máximo la radiación solar. Dentro de este campo, ¿por qué las calcopiritas? Bueno, el motivo principal es que es el tipo de material que ha dado mejores resultados dentro de todas las tecnologías de lámina delgada. Estamos hablando de eficiencias por encima de un 20%, luego compararemos estas figuras con las del silicio, que siempre va a ser nuestra referencia por razones obvias. Un 20% de eficiencia en dispositivos de lámina delgada en pequeña área, son dispositivos típicos que se fabrican en laboratorio, pero también eficiencias nada desdeñables en producción comercial. Estos materiales ya se pueden comprar en el mercado. Con diferencia, estas eficiencias están muy por delante de las eficiencias que se consiguen con el resto de los materiales de lámina delgada. Cuando se habla de fotovoltaica, siempre se tiende a pensar en megavatios, incluso en gigavatios. Últimamente se habla ya del gran reto que son los teravatios, ¿no? A mí me gusta particularmente esta transparencia porque incide en un punto que no siempre se suele destacar, y es el hecho de que hay un montón de aplicaciones para las células solares y la fotovoltaica en general que van más allá de la gran escala de producción. Hay un montón de aplicaciones que requieren no ya megavatios o vatios, sino simplemente milivatios, ¿no?, y que pueden cambiar sustancialmente la manera de vivir de muchos de nosotros. Lo que vemos aquí es un conjunto de pequeñas células solares sobre las cuales se han cultivado células retinales. Son células que nos sirven para recoger la luz y ayudarnos a formar imagen en el interior del ojo.
¿no? Esto era un proyecto en el que se intentaba reemplazar la retina dañada a los pacientes con algunos tipos particulares de ceguera, de manera que se sustituían los receptores oculares que están presentes en la retina con células solares, que básicamente hacen la misma función, manteniendo el resto del tejido nervioso funcional sobre ellos. Esto es un proyecto que da una idea de las aplicaciones que van más allá de los campos solares, de los módulos que aparecen en los tejados de las viviendas o de las granjas solares que hay por ahí. Hay un gran potencial para las aplicaciones fotovoltaicas y en muchas de las cuales vamos a necesitar unas propiedades especiales, como pueden ser la posibilidad de crecer estos materiales y estas células sobre sustratos flexibles, por ejemplo, que se acomoden a la forma, a la morfología de los sustratos donde van a tener que trabajar, o incluso por las meras dimensiones de los dispositivos. Bueno, pues una vez, digamos, motivados a escuchar o a seguir escuchándome, voy a pasar a la parte más larga y más densa de la presentación, donde voy a revisar algunas de las propiedades de estos materiales, de las calcopiritas. Cosas que conocemos, o que creemos conocer hasta el momento, son las siguientes. Tenemos entre las manos un tipo de material generalmente ternario, incluso puede ser multinario, ya veremos que podemos incorporar distintos elementos dentro de esta matriz. Y lo que quería en primer lugar explicar es cómo llegamos a ese tipo de compuestos. Entonces, la manera más lógica de hacerlo es empezar con los semiconductores más habituales, como pueden ser el silicio y el germanio, que pertenecen al grupo 4 de la tabla periódica. Estos elementos forman enlaces con estructura de diamante, son enlaces covalentes muy estables, y esa estabilidad viene dada por la regla del octete, es decir, aquí tenemos una serie de compuestos cuya valencia es 8, que es por algún motivo un número mágico que da estabilidad en los enlaces químicos. A partir de esta situación podemos sustituir la mitad de los elementos del grupo 4 por elementos del grupo 3 y la otra mitad por elementos del grupo 5. De esta manera podemos formar semiconductores como el arsenio de gario o el fosfuro de indio, que siguen respetando la regla del octete, porque tenemos la mitad de los elementos del grupo 3 y la mitad de los elementos del grupo 5. Si utilizamos este mecanismo un paso más allá, podemos sustituir todavía los elementos del grupo 3, la mitad de los elementos del grupo 3 por elementos del grupo 2 y por elementos del grupo 4, y de esta manera llegamos a la primera familia de calcopiritas. Son compuestos del tipo arseniuro de zinc y germanio, ¿no? Es la familia de las calcopiritas 2, 4, 5. Podemos seguir un camino alternativo desde el principio, partiendo de nuevo desde el silicio y el germanio. Podemos reemplazar la mitad de esos elementos del grupo 4 por elementos del grupo 2, elementos del grupo 6. De esa manera formamos cosas como el óxido de zinc o el sulfuro de zinc. Estos son estructuras, de nuevo, que respetan la regla del octete. Son materiales que suelen cristalizar en la estructura zinblenda o en algunos casos en estructura bursita, pero son altamente estables y son habituales en el campo de los semiconductores. A partir de aquí podemos repetir la jugada y sustituir la mitad de los elementos del grupo 2 con elementos del grupo primero y del grupo 3, y de esta manera llegamos a la familia de calcopiritas que nos va a interesar en esta charla. Son los compuestos 1, 3, 6. De nuevo seguimos respetando la regla del octete porque el conjunto de valencia para todo el compuesto sigue siendo 8. Hay a día de hoy un interés especial en ir un paso más allá y, de nuevo, repitiendo la misma jugada, sustituir los elementos del grupo 3 por cosas más habituales. El problema que suelen tener los elementos del grupo 3, a excepción del aluminio, el galio y el indio, es que son elementos raros y generalmente caros. Cuando se habla de producción a gran escala, evidentemente hay que tener en cuenta cuál es la disponibilidad de estos materiales y cuál va a ser las fluctuaciones en los precios de estos materiales. De lo que se trata aquí, en este último caso, voy a hablar de las questeritas, es de sustituir estos elementos poco abundantes y generalmente caros por cosas más abundantes y más baratas, como son el zinc, el germanio o el silicio. Quizá el germanio no sea el mejor ejemplo, pero el silicio o el estaño sí. De esta manera llegamos a una familia de compuestos cuaternarios que siguen respetando la regla del octete, siguen dando buenos enlaces covalentes, pero donde hemos conseguido aliviar la presencia de indio y galio por cosas más comunes y más baratas, ¿vale? Hay un gran interés a día de hoy, hay muchos proyectos de investigación en marcha sobre esta familia de compuestos que son las questeritas, que podemos considerar como derivadas de las calcopiritas.
El nombre de calcopirita, de hecho, viene de una estructura cristalina. La calcopirita es un mineral, es el sulfuro de cobre y hierro, donde la presencia de dos especies catiónicas, como son el cobre y el indio, o el galio, da lugar a que tengamos no una celda cúbica, como en el caso del arsenio de galio, sino una celda tetragonal. Es decir, tenemos como dos estructuras zinc blenda, una encima de otra, hasta que conseguimos repetir la periodicidad de la celda unidad. Por eso estos materiales no son cúbicos, son tetragonales, y de hecho la distancia, el parámetro C, el parámetro vertical, no es exactamente igual a 2 veces el parámetro A, es decir, hay una pequeña distorsión tetragonal que hace que esto no sea exactamente dos celdas cúbicas superpuestas una encima de otra. La razón de eso es la distinta naturaleza de las dos especies catiónicas, el cobre y el indio o el galio, que dan lugar a distintos enlaces con el calcogenuro, con el azufre o con el selenio, de manera que la estructura está ligeramente achatada en general frente a lo que sería la duplicidad de la celda cúbica. Aquí lo que podemos hacer es sustituir el hierro original del mineral por los elementos del grupo 3 que mencionaba antes, el indio y el galio, y sustituir el azufre bien por selenio, bien por teluro. Una de las ventajas que tienen estos compuestos es que forman soluciones sólidas, es decir, podemos coger un poco de cada uno de estos elementos, hacer una mezcla y conseguir un material con lo que somos capaces de ajustar las propiedades optoelectrónicas según nos convenga. En particular, tenemos casi siempre interés en el valor del gap de este material, es decir, la zona que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción, donde no hay estados electrónicos disponibles, y que nos va a servir para propiciar el efecto fotovoltaico. Cabe recordar aquí que de lo que se trata es de mandar electrones desde la banda de valencia hasta la banda de conducción mediante la acción de la luz. La distancia que separa estas dos bandas, es decir, dicho de otra manera, el color a partir del cual el semiconductor va a ser sensible a la exposición a la luz, determina la cantidad de energía lumínica que podamos transformar consecuentemente en energía eléctrica, ¿vale? De esta manera, jugando con la composición, poniendo un poquito de indio sobre el selenuro de cobre galio, o un poquito de galio sobre el selenuro de cobre indio, podemos ajustar, según nos convenga, esos parámetros del material. Podemos ir desde valores de gap de 1 electronvoltio hasta 1,7, jugando con la composición de los elementos del grupo 3, pero podemos también utilizar azufre, de esa manera podemos llegar hasta 2,4 electronvoltios, y si además incluimos el aluminio podemos irnos hasta los 3,7 electronvoltios. Es decir, podemos ajustar nuestro material para que sea sensible a longitudes de onda infrarrojas, visibles, hasta ultravioletas. Tenemos esa facilidad para jugar con la composición del material y ajustar sus propiedades según nos convenga. Estos materiales, al ser tan complejos, al contener al menos 3 elementos, incluso más, tienen una química de los defectos cristalinos realmente complicada. Es un follón estudiar todos los posibles defectos de la red cristalina que tienen estos elementos. De hecho, un compuesto ternario puede producir hasta 12 tipos distintos de defectos puntuales en la red cristalina, si tenemos en cuenta las posibles vacantes, los posibles antisitios o los posibles intersticiales. Estos defectos en la red cristalina se pueden combinar, de hecho, en parejas de defectos, que a su vez pueden tener propiedades electrónicas radicalmente distintas a las que presentan esos defectos puntuales considerados por separado. De hecho, este tipo de defectos puntuales abundan en estos materiales. Tenemos materiales altamente defectuosos en términos de cristalinidad, sabemos que hay un montón de defectos cristalinos puntuales en nuestras calcopiritas, pero por algún extraño motivo, algunos o gran parte de esos defectos cristalinos suelen preferir juntarse en parejas. Algunas de estas parejas, de hecho, son extremadamente interesantes porque de alguna manera nos limpian el bandgap de estados electrónicos. Uno de los ejemplos que se suele citar es la pareja de 2 vacantes de cobre y un antisitio de grupo 3 en grupo 1. Esta es la situación que tenemos, según cálculos teóricos, de estos 2 defectos considerados de manera aislada, cada uno de ellos. Esta es la situación que tenemos cuando los dos defectos se juntan en parejas. En la primera situación tenemos una serie de niveles profundos cercanos a la mitad del gap. Estos centros
electrónicos, estos niveles electrónicos funcionan como centros de recombinación muy efectivos y de hecho son un quebradero de cabeza cuando uno trata de hacer una buena célula solar. Lo último que quiere ver en su material absorbente es este tipo de defectos en la mitad del gap, porque estos defectos funcionan como centros de recombinación para los electrones que hemos conseguido bombear a la banda de conducción, que van a encontrar un camino ideal para volver a la banda de valencia antes de proporcionarnos la potencia eléctrica que tratamos de sacar de la célula. Esas combinaciones, algunas de ellas, de hecho nos limpian el gap, lo que quiere decir que estamos ante un material realmente extraño, por decirlo de alguna manera. Tenemos un material con un altísimo número de defectos cristalinos puntuales, esto lo sabemos, pero por otra parte, la asociación entre distintos defectos de este tipo da lugar a una situación eléctricamente inerte, o al menos no demasiado dañina. Tener defectos cerca de las bandas, de hecho, no es un problema realmente extraordinario. De hecho, en casi todas las aplicaciones de semiconductores necesitamos tener este tipo de defectos poco profundos porque funcionan más bien como centros de dopaje, más que como centros de recombinación. Evidentemente queremos tener este tipo de defectos de manera controlada, pero desde luego es mejor este escenario que este otro donde tenemos centros de recombinación muy activos. Otra de las propiedades que conocemos bien de estos materiales es que tienen algunos de los coeficientes de absorción mayores que se conocen entre todos los semiconductores que se han estudiado y con los que se trabaja. Típicamente las calcopiritas tienen coeficientes de absorción un orden de magnitud mayor que los compuestos 3,5, como pueden ser el arsenio de galio, y al menos 2 órdenes de magnitud mayor que el silicio cristalino. Esto significa que estos materiales absorben casi toda la luz que les llega, y por tanto son buenos materiales para hacer una célula solar. Evidentemente, para hacer una buena célula solar necesitamos en primer lugar un material que absorba muy bien la luz. Es gracias a estos coeficientes de absorción que podemos reducir el volumen de material activo que necesitamos para hacer nuestras células solares. Si absorbemos muy bien, no vamos a necesitar mucho material para poder absorber y quedarnos con toda la energía de la radiación que le llega al material. A nivel de dispositivos, mencionaba antes que las mejores eficiencias están en el orden del 20%. Esta es la tabla actualizada del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, donde siguen todos los récords y los nuevos resultados que se consiguen en tecnologías fotovoltaicas de todo tipo. Lo que tenemos aquí es nuestro 20,3 en verde. El número que hay inmediatamente encima, el 20,4, corresponde a la mejor célula de silicio policristalino que se ha fabricado. Es decir, la tecnología de las calcopiritas está compitiendo directamente con la tecnología del silicio policristalino. Esto es un resultado extraordinario, como veremos un poco más adelante, porque estamos hablando de un tipo de material del que nos falta todavía mucho conocimiento por adquirir. No tenemos en nuestra mano todo el conocimiento, por ejemplo, del que disponemos con el silicio. El silicio es uno de los materiales más estudiados de la historia de la humanidad, junto con el acero y con el hormigón. Son probablemente los 3 materiales que se han estudiado con más detalle y del que tenemos un mayor volumen de información. Ese volumen de información no es comparable con lo que disponemos a día de hoy en estos materiales calcopirita. Y sin embargo, somos capaces de fabricar dispositivos que compiten directamente con las células de silicio. Otra de las cosas que sabemos es que las mejores células que podemos hacer con estos materiales tienen esta pinta, son materiales microcristalinos, ni siquiera policristalinos, es decir, el número de fronteras de grano y de granos cristalinos que tenemos en esta capa absorbente es extremadamente alto. Cuando la gente que trabaja en silicio ve este tipo de imágenes dice: es imposible, esto no puede funcionar, esto es un desastre. Y la verdad es que a primera vista nadie podría decir que este tipo de material, con tantas imperfecciones, con tantos bordes de grano, con tantos defectos en la red cristalina, como mencionaba antes, funcione tan bien a nivel electrónico. Pero es así, y luego veremos algunos detalles o algunos intentos de explicar por qué estos materiales, a pesar de la pinta que tienen, pueden funcionar tan bien. Otra de las cosas que conocemos es que la estructura de la célula completa incluye un número de capas de distintos materiales. Lo que tenemos aquí es un electrodo posterior, generalmente realizado con molibdeno, que nos sirve como contacto posterior. Luego tenemos nuestra capa absorbente, la calcopirita famosa, con esta pinta y con todos estos granos y bordes de grano. Y el dispositivo se completa con una capa ultrafina, generalmente de sulfuro de cadmio, que funciona como una especie de capa tampón, una especie de capa intermediaria entre el absorbente y la capa ventana, que es un material transparente al rango visible de la luz, el óxido de zinc, pero que a su vez funciona como
como un semiconductor tipo N, que es lo que nos permite hacer una unión PN entre estos dos materiales, y a la vez tiene propiedades casi metálicas, funciona prácticamente como un electrodo frontal. Esta es una de las ventajas de las heteroestructuras, que nos permiten utilizar una parte de la unión PN como un material ventana a la vez. Es decir, nos permite que la luz que nos llega a la célula solar atraviese esta primera capa y sea absorbida donde nos interesa que sea absorbida. Esto está en contraste, por ejemplo, con la tecnología de silicio, donde las partes P y N de la unión PN del diodo son ambas de silicio y por tanto absorben por igual desde el primer momento en que el rayo de luz incide sobre el material. Aquí lo que podemos hacer es ajustar la absorción al material que nos interesa. Podemos atravesar el material transparente y facilitar la absorción en la parte donde nos interesa que ocurra esa absorción. Otra ventaja de la lámina delgada es que podemos hacer este tipo de procesos, este tipo de dispositivos sobre sustratos flexibles. Para eso podemos utilizar tanto láminas metálicas, como en esta imagen, donde se ha utilizado una lámina de titanio, con eficiencias también respetables, del orden del 15%, pero también se puede hacer sobre plásticos. Esto requiere una modificación de los procesos de crecimiento, pero se han demostrado también eficiencias tan buenas como un 18,7% recientemente, sobre plásticos. Es decir, podemos añadir algún valor añadido al dispositivo en función del tipo de sustrato donde lo podamos crecer para distintas aplicaciones. Como mencionaba antes, esto podría, por ejemplo, formar parte de un implante de retina en determinados pacientes con algunos tipos de ceguera, pero podría también utilizarse en integración arquitectónica para dar forma a determinadas cubiertas que no necesariamente son planas. Esto es un valor intrínseco de la tecnología de lámina delgada frente a las tecnologías fotovoltaicas convencionales. Bueno, ahora pasamos a la parte quizá todavía más interesante, que es aquello que todavía no entendemos del todo bien. Hay un montón de preguntas abiertas, se está haciendo investigación en estos temas y creo que no voy a ser capaz de transmitir muchas respuestas, sino más bien plantear interrogantes en esta parte de la presentación. En primer lugar, hay una cuestión que trae de cabeza a toda la gente que trabaja en calcopiritas, y es que cada vez que se intenta hacer una célula con estos materiales utilizando material monocristalino, bien sea a través o a partir de un material crecido en volumen, creciendo un pequeño lingote de material y troceándolo y utilizándolo para fabricar dispositivos, o bien a partir de capas epitaxiales que se crecen sobre un sustrato cristalino respetando la cristalinidad y evitando la formación de bordes de grano y de defectos en 2 y en 3 dimensiones. Cada vez que se ha intentado hacer eso, lo que se ha visto es que no se ha sido capaz de recuperar los valores de eficiencia que se consiguen con el material microcristalino. Esto de por sí es una pregunta que no tiene una fácil respuesta. ¿Cómo es posible que utilizando un material cristalinamente peor, lleno de problemas, lleno de defectos, lleno de dislocaciones, lleno de bordes de grano, cómo es posible que ese material funcione electrónicamente mejor que un material que no presente ninguno de estos tipos de defectos, o al menos un número francamente reducido? Bueno, durante mucho tiempo se le ha estado dando vueltas a este problema. Se ha pensado que la culpa es de los bordes de grano, al contrario que en la mayoría de los materiales, digamos, respetables y normales, por algún extraño motivo en estos materiales resultan ser beneficiosos para el transporte electrónico. Esa es una cuestión que todavía está abierta y que luego veremos un poco más en detalle. Pero, para ser honestos, gran parte de la responsabilidad de esa mejora en las eficiencias, de los resultados de la eficiencia en los dispositivos crecidos de manera microcristalina, está en el hecho de que podemos jugar con la composición durante el crecimiento de ese material. Dicho de otra manera, podemos ajustar, como decía antes, las propiedades electrónicas del gap, añadiendo un poco más de indio, un poquito más de galio, durante el proceso en distintas etapas de ese proceso. Y de esa manera ajustar el diagrama de bandas, el gap del material, teniendo un gap mayor en determinadas zonas, generalmente en la parte trasera del material, un gap más reducido en la parte central y de nuevo un gap más ancho en la parte más superficial del material. De esa manera lo que conseguimos es facilitar el transporte electrónico una vez que generamos electrones desde la banda de valencia a la banda de conducción. Los electrones funcionan en una aproximación muy grosera como pelotillas, y esas pelotillas tienden siempre a caerse hacia abajo, mientras que los huecos que dejan detrás esos electrones que han promocionado a la banda de conducción funcionan más bien como burbujas, siempre tienden a subir hacia arriba. Estos perfiles de concentración lo que nos facilitan es una especie de tobogán por donde los electrones pueden deslizarse sin mayor problema para ser recolectados en el electrodo frontal. Y de la misma manera,
los huecos que funcionan como burbujas, que son absorbidos en las primeras micras del material, pueden encontrar un camino facilitado siempre hacia arriba en la banda de valencia. Este tipo de perfiles son muy efectivos para asistir en el transporte electrónico, son muy difíciles de conseguir en material monocristalino, porque en esas condiciones tenemos que tener mucho cuidado con el crecimiento, tenemos que cuidar mucho el crecimiento, e introducir cualquier tipo de perturbación en el crecimiento generalmente terminará produciendo bueno, pues la fractura del monocristal en distintas partes, pero es habitual incluir estos gradientes de composición cuando se fabrica material microcristalino. Esa es una de las razones por las cuales el funcionamiento de las células microcristalinas suele mejorar el rendimiento de las células monocristalinas, que es algo que no ocurre prácticamente con ningún otro material, es una cosa realmente singular. En relación con esto, como decía antes, una de las cuestiones que aparecen sistemáticamente es qué papel juegan los bordes de grano en estos materiales. Evidentemente, no puede ser un papel demasiado malo. Es discutible si los bordes de granos llegan a ser buenos, es decir, si es deseable tener esos bordes de grano dentro del material, pero desde luego lo que está claro es que no pueden ser muy malos, porque si no, no seríamos capaces de fabricar unas células con tan buenas eficiencias. Ha habido un montón de trabajo teórico y trabajo experimental en este respecto. Uno de los resultados más interesantes a nivel teórico es el que muestro aquí, es un pequeño resumen. El diagrama es un poco complicado, pero voy a tratar de explicarlo de una manera razonablemente sencilla. Lo que tenemos aquí es el diagrama de bandas de un grano particular de material. Tenemos una parte interior de ese grano, que es lo que está representado aquí por GI, con un gap determinado, y lo que tenemos en los dos extremos son las terminaciones de ese grano que ofrecen dos orientaciones cristalinas distintas. Lo que nos dice este diagrama es que el diagrama de bandas de ese grano particular, con esas orientaciones determinadas en las superficies de ese grano, presentan un diagrama de bandas característico. En particular, hay una determinada orientación que prácticamente no introduce ninguna modificación en el gap del material, de la parte interna de ese grano, pero hay una determinada orientación que veremos que es ubicua y que es muy común cuando crecemos estos materiales, en las que aparece un desajuste en el diagrama de bandas, fundamentalmente en la banda de valencia. Esto tiene unas consecuencias de gran importancia en el transporte electrónico, porque la recombinación de electrones que están aquí arriba en la banda de conducción y de los huecos que tenemos aquí en la banda de valencia va a depender de cuántos huecos disponibles tengamos en la banda de valencia para que el electrón pueda caer y recuperar su posición en la banda de valencia. Como decía antes, los huecos siempre tienden a ir hacia arriba, de manera que en este diagrama de bandas un hueco que esté aquí estará mucho más cómodo si consigue deslizarse hacia el interior del grano. Como resultado de eso, la concentración de huecos disponibles en esta parte del grano, cerca de la superficie, es menor que en el interior del mismo. El efecto neto de esto es que la recombinación de electrones desde la banda de conducción a la banda de valencia es de hecho menor en la superficie del grano que en el interior del mismo. Este, de nuevo, es un comportamiento extraordinario que no se ha visto en ningún otro tipo de material. Probablemente en el telururo de cadmio haya indicios de que ocurre algo similar, pero desde luego nada que ver con lo que ocurre en cosas más habituales como el silicio, el germanio, el arsenio y el galio. El resumen de este estudio es que determinadas orientaciones pueden ser beneficiosas en términos de calidad electrónica y pueden, de hecho, incluso mejorar las propiedades electrónicas con respecto al interior del propio grano de material, que es algo, ya digo, extraordinario y muy relevante. Ha habido un intento muy elegante de reproducir este resultado de manera experimental. Para ello se creció un bicristal sobre una oblea de arseniuro de galio. Esta oblea era una oblea especial porque no era una oblea uniforme, sino que tenía dos orientaciones cristalinas en cada mitad de la oblea. Y se hizo un crecimiento epitaxial de un material tipo calcopirita sobre ella. Se consiguió replicar las orientaciones de la oblea de sustrato, de manera que lo que tenemos aquí es material tipo calcopirita con dos orientaciones diferentes. El interés que tenía este experimento es que el borde de grano que aparece entre estos dos dominios de orientación de este material es precisamente el tipo que predecía la teoría en la transparencia anterior, que puede resultar beneficioso para el transporte electrónico. Cuando se estudió esta muestra con microscopía de fuerzas modificada, estos son resultados de microscopía tipo Kelvin, que permiten medir la topografía y la función trabajo del material, luego hablaré un poco más en detalle de esto, ¿no? Ahora
preferiría no entrar demasiado en detalles técnicos. Si luego hay alguna pregunta sobre las técnicas de caracterización podemos comentarlo más adelante. Cuando se hizo este estudio, con las dos orientaciones de referencia, la 001 y la 221, se comprobó que en el borde de grano no aparecía ningún problema para el transporte electrónico. Esta es la imagen de la topografía. Hay un ligero escalón suave cuando pasamos de una orientación a otra, pero en la función trabajo hay un cambio muy suave en la función trabajo que nos da información sobre la ausencia de estados electrónicos en esa interfaz, justo en ese borde de grano. Para comparar esto con bordes de grano de orientación aleatoria, recurrimos a otro experimento donde vemos claramente estos pozos en la función trabajo justo en los lugares donde estaban los bordes de grano. Si trasladamos esto a un diagrama de bandas, esto significa que tenemos nuestros electrones circulando por la banda de conducción y como los electrones se comportan como las pelotillas que mencionaba antes, van a encontrar estupendo caerse por estos pozos y recombinarse a través de defectos en el borde de grano hasta llegar a la banda de valencia. Esto no ocurre en esta orientación que da lugar a este tipo de orientación de borde de grano que mencionaba el modelo teórico. Esto es una demostración experimental de un borde de grano eléctricamente inactivo, es decir, no funciona como un centro clásico de recombinación y por tanto no cabe esperar muchas pérdidas electrónicas cuando los electrones transitan desde un grano a otro, a través de ese tipo particular de borde de grano. La buena noticia es que este tipo de borde de grano particular, el 112, es un borde de grano conocido como sigma 3 y es el más abundante en estos materiales cuando se crecen estos materiales para dispositivos solares. Por esas coincidencias de los hados, resulta que sin pretenderlo ni buscarlo con mucho énfasis, conseguimos crecer un material que por casualidad nos da una buena calidad electrónica, por así decirlo. Hemos necesitado mucho tiempo hasta llegar a entender por qué esto es así y cuáles son los fundamentos de que esto sea así. Unido con esto está el hecho de que, como mencionaba antes, cada grano, cada terminación determinada de un grano tiene un valor de diagrama de bandas y tiene también un valor determinado de la función trabajo. Es decir, lo que tenemos aquí es un material calcopirita que se ha crecido epitaxialmente sobre un sustrato monocristalino. La orientación vertical es la 001, pero lo que vemos aquí es que el resultado de este crecimiento da lugar a un montón de facetas con distintas orientaciones. Y cada una de esas facetas tiene unas propiedades electrónicas distintas de las facetas vecinas. Lo que podemos imaginar es que si ahora tratamos de hacer un sobrecrecimiento en este material y completar un dispositivo completo, lo que vamos a tener es una situación en la que vamos a tener no un diagrama de bandas, sino un diagrama de bandas para cada una de esas pequeñas fracciones de superficie del material que ponemos en contacto con nuestro semiconductor tipo N. Por este motivo, esto ocurre también en crecimientos no epitaxiales sobre vidrio. Tenemos orientaciones distintas en distintas facetas de los cristales, ¿no? Esto tiene una importancia grande cuando se trata de hacer dispositivos de alta eficiencia, porque uno de los parámetros a controlar es la textura del dispositivo, la textura de la lámina que estamos creciendo. Nos interesa que esa lámina tenga una preferencia por determinadas superficies y no por otras, por distintas orientaciones y no por otras. Eso es un parámetro de ajuste que se puede utilizar a la hora de fabricar dispositivos de alta eficiencia. La razón por la que aparecen distintos valores de la función trabajo en distintas orientaciones tiene que ver con el hecho de las distintas terminaciones atómicas de estos cristales. Podemos imaginar un determinado tipo de cristal que esté orientado en la dirección 110. En este caso, la última capa atómica de este cristal tiene un número igual de aniones y de cationes, es decir, de elementos que tienen una tendencia a quedarse con electrones de los vecinos y de elementos que tienen tendencia a dejar esos electrones a los vecinos cuando forman los enlaces covalentes. De esa manera, no aparece ningún dipolo si el número de cargas es igual con los dos signos, el balance es 0. Pero eso no ocurre cuando tenemos orientaciones polares, en las cuales las últimas capas tienen un exceso de carga bien negativa o bien positiva. Esto introduce un término adicional en la superficie, en la energía superficial del material, que viene descrito por un elemento de dipolo. Podemos cuantificar ese añadido a la superficie, a la energía de la superficie, y la culpa de ese añadido es la formación de un dipolo eléctrico en esa superficie. Distintas orientaciones dan lugar a distintos dipolos y esos son los responsables de las distintas funciones trabajo que vemos en nuestro material.
podemos jugar, de hecho, con esos dipolos y podemos ajustar esos dipolos según nos convenga. Podemos añadir, por ejemplo, moléculas orgánicas polares sobre la superficie de nuestros materiales y de esa manera modificar los dipolos superficiales que teníamos de partida y de esa manera poder mejorar incluso los diagramas de bandas una vez que crezcamos las sobrecapas para completar los dispositivos. Bueno, no voy a entrar en detalles con esto. Simplemente también mencionar que las distintas caras dan lugar a reconstrucciones diferentes. Aquí ocurre también una cosa singular con estos materiales. Cuando intentamos crecer este material en una dirección no polar, resulta que no hay manera de hacerlo. Por algún extraño motivo, estos materiales prefieren exhibir superficies polares antes que exhibir superficies no polares. Eso además está en relación con la composición con la que estamos jugando. Depende del contenido de cobre en particular. Lo que se ve aquí es la misma orientación en todos los casos para dos materiales, el seleniuro de cobre galio y el seleniuro de cobre indio, en función de la cantidad total de cobre incorporado en el material. Y lo que vemos es que partiendo de un material rico en cobre, tenemos superficies prácticamente suaves a nivel atómico, pero a medida que vamos reduciendo el contenido en cobre, ya no exhibimos la cara nominal 001, sino que este material se faceta y exhibe superficies nominalmente polares. Esto, como decía antes, lleva aparejado la aparición de un dipolo eléctrico que generalmente supone un aumento en la energía superficial exageradamente alto. En teoría no cabría la existencia de superficies polares de ningún material. Lo que ocurre a nivel atómico es que estas superficies se reconstruyen a nivel atómico y algunos átomos se recolocan para poder disminuir ese exceso de energía superficial. Esto claramente es lo que está ocurriendo aquí, aunque no entendemos todavía los mecanismos ni hemos sido capaces de ver con resolución atómica dónde se están sentando cada uno de los átomos que conforman esa superficie. Pero lo que resulta llamativo es que los materiales tipo calcopirita generalmente prefieren exhibir superficies nominalmente polares a superficies no polares. Y de nuevo esto es una singularidad de este tipo de material que, bueno, que llama la atención y que no es fácil de entender. En relación con esto aparecen nuevas fases cristalinas. A medida que vamos reduciendo el contenido en cobre, lo que nos encontramos es que ya no hablamos de calcopiritas y de la composición estequiométrica nominal de la calcopirita, sino que encontramos nuevas fases y esto abre un campo grande incluso en términos lingüísticos, ¿no? Hay un montón de maneras de llamar a estas superficies pobres en cobre, con nombres más o menos exóticos. Lo que parece claro es que en los materiales de interés para aplicaciones fotovoltaicas, cuando se pretende hacer dispositivos eficientes, la superficie debe ser pobre en cobre, por debajo del valor nominal. Esta superficie pobre en cobre es la que va a mediar la formación de la unión PN con el resto de los materiales, y además esta superficie pobre en cobre tiene un gap ligeramente mayor que el gap del material en volumen. Esto es lo mismo que ocurría en el diagrama aquel de los bordes de grano. Hay un pequeño aumento, hay un escalón en la banda de valencia y esto de nuevo facilita o mejora, por así decirlo, las propiedades electrónicas del material. Voy a ir un poco rápido porque creo que me estoy quedando sin tiempo. Hay algunas evidencias de que a medida que vamos reduciendo el cobre, de hecho lo que estamos haciendo es formar una nueva fase cristalina. Esto ha llevado su tiempo también, pero los últimos resultados, utilizando una combinación de técnicas realmente sofisticadas, como son la difracción de neutrones y la difracción de rayos X anómala, lo que nos ha servido es para constatar el hecho de que la fase pobre en cobre que se segregan en esas superficies de este material son de hecho una fase cristalina diferente, no es calcopirita. Es una fase estannita, es parecida, pero no es exactamente igual. De hecho, la relación cristalográfica entre estas dos fases no es trivial y no es fácil pasar de una fase a otra mediante transformaciones de simetría. De hecho, lo que nos quiere decir este resultado es que cuando hablamos de material digamos de calidad para dispositivos, es muy probable que estemos hablando de un material no monofásico, sino que tenemos distintas fases cristalinas dentro de él. Esto además viene digamos demostrado por el diagrama de fases de estos compuestos. Lo que vemos aquí es el diagrama de fases del seleniuro de cobre indio,
La fase alfa es la que nos interesa, es la fase calcopirita, y si nos acercamos un poco más en detalle, lo que vemos es que esta fase calcopirita solo está presente por debajo de un 25% de contenido de cobre. Si nos fijamos en la estequiometría del material, un cobre, un galio y 2 selenios, o un cobre, un indio y 2 selenios, eso significaría que el material perfectamente estequiométrico contendría exactamente un 25% atómico de cobre. Pero en la práctica eso es irrealizable, de acuerdo con este diagrama de fases. Siempre vamos a tener un déficit de cobre, una deficiencia de cobre, cuando crezcamos este material. Hay de hecho un modelo que predice que el material que crecemos de manera efectiva y que utilizamos para hacer las células solares es de hecho una mezcla de dos fases, de esta fase calcopirita y de una fase pobre en cobre que aparece prácticamente de manera sistemática cada vez que se crecen estos materiales. Este es un modelo que está propuesto, hay todavía mucho debate y no está claro si estos resultados se pueden confirmar. En cualquier caso es una cuestión que está abierta. Al otro lado del diagrama de fases, lo que se concluye es que el cobre no es soluble en la calcopirita, es decir, no podemos tener calcopiritas ricas en cobre, podemos tener calcopiritas pobres en cobre, con déficit de cobre, pero no podemos tener calcopiritas ricas en cobre. Inmediatamente se segregan fases secundarias, seleniuros de cobre, que son además un quebradero de cabeza porque son semiconductores degenerados y se comportan como un metal. Estas fases se segregan en los bordes de grano y en las superficies y lo que podemos imaginar es que son caminos metálicos que nos cortocircuitan los dispositivos, es decir, no queremos ni ver estas fases secundarias cuando crecemos nuestros materiales. Por último, me voy a saltar estas transparencias, hay un problema también con el dopaje. Cuando crecemos estos materiales generalmente no nos preocupamos de doparlos, se dopan ellos solos, es una ventaja que tienen, estamos muy agradecidos por ello, pero no es fácil conseguir niveles de dopaje o incluso tipos de dopaje en cualquiera de estos materiales. Existe lo que se llama una regla de límite que nos dice que es imposible en equilibrio termodinámico conseguir material tipo N cuando estamos hablando de calcopiritas de gap más o menos ancho. Podemos conseguir dopaje tipo N, es decir, podemos llegar a situar nuestro nivel de Fermi dentro del gap más cerca de la banda de conducción que de la banda de valencia, cuando estamos hablando de calcopiritas de gap bajo, de 1,2 electronvoltios de gap, pero la teoría nos dice que es muy difícil conseguir dopar tipo N estos materiales, los materiales de gap más ancho. Luego, si tenemos algo de tiempo, lo explicaré más en detalle. Este es el resumen. No podemos utilizar material tipo N con algunas de estas calcopiritas. Hay, por último, una cuestión que nos trae a todos de cabeza, que es el papel del sodio. Hasta ahora no he mencionado el sodio para nada, pero lo hago ahora. Todas las células de alta eficiencia incluyen una pequeña cantidad de sodio en el crecimiento de la calcopirita. El por qué realmente nadie lo sabe. Es un conocimiento con base empírica, se ha demostrado que cuando se pone un poquito de sodio la cosa va muy bien, cuando no se pone sodio la cosa va fatal. Hay varias opiniones al respecto, hay gente que dice que la presencia de sodio ayuda a cristalizar el material, es decir, ayuda a disminuir el número de efectos puntuales de la red. Hay gente que dice que ayuda a incorporar el selenio, que de otra manera tendría alguna tendencia a reevaporar. Hay gente que dice que se segrega en los bordes y que arrastra impurezas, y de hecho tiene una cierta acción de Gettering. El Gettering es simplemente una especie de barrido, es como pasar una escoba y llevarse la porquería dentro del cristal hacia zonas más o menos inertes como pueden ser los bordes de grano. Lo que sí hay son algunas evidencias y es que necesitamos una cierta cantidad, y cuando digo una cierta cantidad es ni mucho ni poco, si nos pasamos con el sodio tampoco hacemos ningún favor al dispositivo, necesitamos una cierta cantidad. Sabemos que ese sodio está presente después de crecer la calcopirita en la superficie frontal. No hay evidencias claras de que haya presencia de sodio en el interior del material, pero sí sabemos que ha difundido hasta la superficie frontal. Y la forma más sencilla de incorporar ese sodio es utilizando sustratos de vidrio que contengan sodio, el soda lime glass. La aventura del sodio es curiosa porque ese sodio, a temperaturas de procesado del material, sale del vidrio, atraviesa el molibdeno, difunde a través de la calcopirita y termina descansando en la superficie frontal. Es decir, el sodio tiene una aventura de por sí bastante interesante. A nivel de dispositivos, una de las cuestiones que queda pendiente es conseguir dispositivos que nos proporcionen un voltaje elevado en circuito abierto.
Somos capaces de hacer buenas células solares, por encima del 20%, pero generalmente esas células están limitadas a la parte baja del rango de bandapass y por tanto a la parte baja de los voltajes accesibles con estos materiales. Hay cierto interés en conseguir esto. El motivo, o uno de los motivos, es que dada una potencia eléctrica de generación podemos conseguir ese valor de potencia combinando distintos valores de corriente y voltaje. En particular podemos hacer una célula con alta corriente y bajo voltaje para la misma potencia, pero podemos hacer lo mismo con una célula con poca corriente y alto voltaje. La diferencia entre estos dos casos es que las pérdidas asociadas a la resistencia, a las distintas resistencias que aparecen en el dispositivo, aumentan con el cuadrado de la corriente y por tanto esto favorece que los dispositivos de alto voltaje tengan unas menores pérdidas resistivas asociadas. Esto ya es un factor de interés de por sí. Podemos conseguir menores pérdidas fabricando células con mayores voltajes. Y luego además existe la posibilidad casi metafísica, diría yo, de construir células en configuración tándem utilizando absorbentes tipo calcopirita, simplemente combinando células de gap menor con células de gap mayor que sean transparentes aparte del espectro y de esa manera absorber selectivamente los distintos colores de la luz solar. En este caso absorberíamos los colores azules de alta energía en la célula superior de alto voltaje y permitiríamos el paso del resto de los fotones de colores rojos para ser absorbidos en la célula inferior. Estas son, digamos, las dos grandes motivaciones para perseguir la célula de calcopirita de gap alto. Tengo muchísima más información, pero creo que he sido bastante duro con todos ustedes, así que probablemente es mejor dejarlo aquí y en el caso de que tengan algunas preguntas, estaré encantado de intentar responderlas. Muchísimas gracias, David, por este apasionante viaje por las calcopiritas y los dispositivos solares. Y tenemos tiempo para algunas preguntas. Seguro que se quedan muchas y él, como buen físico, ha hecho muchas. Es el trabajo por el que pagan un físico y es por hacer preguntas más que por dar respuestas. Creo que he planteado más preguntas que respuestas he dado en esta conversación. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Saber hacer buenas preguntas es el objetivo de un buen científico. Ya has hecho muchas y buenas y abundantes. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Y a qué se refiere exactamente con dopar un material? Bueno, esa es una buena pregunta y quizá hubiera debido empezar por ahí. Los materiales semiconductores que se utilizan en los distintos campos, bien sea la microelectrónica, las aplicaciones fotovoltaicas, necesitan incluir un determinado tipo de impurezas para hacer esos materiales funcionales, por así decirlo. Podemos modificar las propiedades electrónicas de los semiconductores introduciendo cantidades muy controladas de determinados tipos de impurezas. Cuando digo impurezas son átomos distintos a aquellos que componen el semiconductor. En el caso del silicio, los dopantes más habituales son el fósforo y el boro. Y esto se hace de manera rutinaria para el silicio que se utiliza en los microprocesadores, en los chips, prácticamente en cualquier tipo de aplicación donde se utilicen semiconductores. Generalmente no se utilizan los semiconductores puros, sino que para hacerlos funcionales y construir dispositivos a partir de ellos se necesita introducir cantidades limitadas, controladas de impureza, que dotan a esos materiales de unas propiedades añadidas. En particular, lo que nos interesa aquí es tener un material que tenga un elevado número de electrones libres o un elevado número de huecos libres, ¿vale? Y eso se consigue mediante la introducción de dopantes. Prácticamente cualquier dispositivo electrónico que te encuentres por ahí, en los iPods, los iPads, los ordenadores, toda la microelectrónica consiste no solo en semiconductores, sino en semiconductores dopados. ¿Una otra cuestión? Sí. ¿Y cómo estabas hablando que este tipo de materiales se autodopaban, ¿no? Sí. Sí, no necesitamos introducir, al contrario en el caso del silicio, por ejemplo, no necesitamos incluir ni fósforo ni boro, ellos solos se las apañan. Y cómo lo consiguen es por la generación de esos defectos intrínsecos que mencionaba antes. Cuando imaginamos la red cristalina del material, tenemos asociado un determinado tipo de átomo en cada posición de la red cristalina. Imagínate que ahora cogemos un átomo de cobre que debe estar sentado aquí y nos lo llevamos fuera del cristal, dejamos una vacante de cobre disponible ahí. Bueno, ese defecto cristalino puede cargarse eléctricamente, esa vacante de cobre, esa ausencia de cobre puede captar un electrón y retenerlo ahí, funciona como un defecto tipo aceptor. Hay otros defectos del mismo estilo, cuando por ejemplo sustituimos
un átomo de cobre que debe estar sentado aquí por un átomo de indio, cogemos el átomo de cobre y ponemos en su lugar un átomo de indio, este nuevo defecto de red cristalina, es un defecto porque rompe la periodicidad de la red cristalina, funciona como un donante, es decir, nos proporciona un electrón de más. Eso sería un dopante tipo N. La combinación de todos estos defectos puntuales, mencionaba antes que en un compuesto ternario hay hasta 12 tipos diferentes de defectos puntuales, nos da un balance neto de dopaje. Es decir, podemos tener una gran cantidad de elementos dopantes, no de elementos, sino de defectos de tipo dopante, como pueden ser las vacantes de cobre, un elevado número de defectos tipo aceptor, lo he dicho al revés. Los aceptores son las vacantes de cobre, los donantes son los antisitios, da igual. Cada uno de esos va a captar o va a ceder electrones a la red cristalina. Lo que nos interesa para hablar de dopaje es el balance neto de toda esa suma. Es decir, contamos cuántos electrones de más nos proporcionan esos defectos, cuántos electrones de menos nos roban esos defectos, y la suma es un nivel de dopaje global. Bueno, por algún extraño motivo, cada vez que se hacen estos dispositivos con intención de hacer un dispositivo fotovoltaico, esos dopajes terminan estando en el entorno de 10 a la 16 dopantes por centímetro cúbico, que es prácticamente el valor ideal para hacer cualquier célula solar basada en una unión PN. Es decir, no tenemos un control atómico de los dopantes que estamos introduciendo, sabemos que tenemos un montón y de distintas especies, pero por algún extraño mecanismo este material se las apaña para autorregular su nivel de concentración de dopantes. Y lo hace a través de esos defectos puntuales de la red cristalina, sin necesidad de que haya átomos foráneos, átomos extraños dentro de esa matriz. Sí. Usa, por favor, el micrófono. Tendrás que encenderlo. Sí. ¿Qué sustratos son los que mejor funcionan? Puesto que, según lo que ha dicho, el sodio se incorpora en el vidrio. ¿Utilizarían sustratos de vidrio y ya aprovecharían esas propiedades o mejor los sustratos de cristalina? Esa es una buena pregunta. El sustrato convencional es vidrio. Hay distintos tipos de vidrio. Hay vidrios que contienen sodio, hay vidrios libres de sodio. Lo que se suele hacer para los dispositivos de alta eficiencia es o bien utilizar vidrios libres de sodio o bien introducir barreras de difusión que impidan la difusión de sodio desde el vidrio, pero introducir un precursor de sodio antes del crecimiento de la calcopirita. El motivo de eso es simplemente tener un control más fino sobre la cantidad total de sodio que termina incorporándose en el material. Si utilizamos un trozo de vidrio del que no estamos muy seguros de su composición, es seguro que vamos a tener difusión de sodio, pero no sabemos controlar cuánto sodio va a terminar entrando en la calcopirita. Por ese motivo, lo que hace la gente que hace células de alta eficiencia es bloquear cualquier difusión espuria de sodio desde el sustrato de vidrio e introducir es profeso una cierta cantidad de sodio en forma de un precursor. Ese precursor generalmente es fluoruro de sodio, que se utiliza como una capa ultrafina antes de procesar la calcopirita. Y esa capa ultrafina es suficiente para proporcionar el sodio necesario para crecer el material de buena calidad.